¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana realmente muy complicada desde el punto de vista financiero en la Argentina. Es difícil en realidad el contexto, lo venimos comentando ya desde hace varios meses, le diría, en relación a lo que es, la debilidad de las reservas internacionales del Banco Central, el exceso de pesos que hay en nuestra economía y una brecha cambiaria que genera que nadie quiera vender dólares al precio oficial y todos quieran, justamente tener acceso a dólares a ese precio ligeramente por encima de los 200 pesos para poder, conseguir ingresar al país nuevas importaciones. Esto venía difícil, pero se ha hecho realmente muy complejo el tránsito de esta semana a partir de lo que fue la decisión del gobierno de echar mano de activos de distintos organismos del sector público que están nominados en dólares, básicamente títulos públicos, pero principalmente los bonos en dólares del Fondo de Garantía de las Jubilaciones. Esto obviamente ha preocupado y mucho a la población en general. Y en realidad tiene que ver con una movida más de Massa y su equipo con la intención de postergar la resolución definitiva del problema que plantea esa brecha cambiaria que le estaba comentando anteriormente. Acá básicamente se trata de tirar la pelota para adelante, lo ha demostrado Massa y su gente con lo que fue en su momento el canje de la deuda en pesos, también con lo que fue en su momento, seguramente se va a acordar de este episodio, el anuncio de que el Banco Central iba a utilizar dólares para recomprar deuda porque estaba muy barata. Bueno, fíjese usted que ahora justamente la deuda, esa que estaba tan barata, ahora está más barata, pero el gobierno a partir de organismos públicos y el Fondo de Garantía de las Jubilaciones la va a estar volcando al mercado, con lo cual, queda bastante en evidencia esta necesidad, como le decía anteriormente, de postergar las cosas hacia más adelante. Probablemente la intención sea, casi sin duda le diría, que esto llegue al próximo gobierno en una situación que obviamente requiere ajustes duros desde el punto de vista político y social. Realmente una semana extremadamente compleja. Las reservas obviamente se hicieron eco de esto. Aquí le muestro básicamente los números de lo que ha sido la evolución de las reservas internacionales en esta semana en particular, comparando contra el cierre de febrero, también contra la semana anterior e incluso contra el cierre del año 2022. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que ya en lo que va del año no cerramos un trimestre y se han perdido 7.000 millones de dólares de la reserva del Banco Central, esta semana 65, pero ese número que parece escueto, que parece poco, la realidad, se torna bastante dramático cuando uno tiene en cuenta que esta semana ingresaron unos 800 millones de dólares por conceptos de crédito de distintos organismos internacionales de crédito. Esto es, esta semana, entonces, básicamente lo que hay que decir es que se perdieron los 65 millones que usted tiene en pantalla, más los 800 millones de dólares que ingresaron por estos créditos que le estaba comentando. Realmente muy difícil la situación, habrá que ver cómo evolucionan las cosas en los próximos días, pero a un contexto extremadamente complejo como el que veníamos describiendo ya desde hace varios meses, se agrega esta, le diría, dificultad que habitualmente tienen los políticos para tomar decisiones en torno a realmente acomodar las variables y a no maquillarlas, que es seguramente lo que está intentando Massa y su equipo con lo anunciado en estos días. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida continuamos compartiendo números que tienen que ver con la marcha de la economía y distintas cuestiones que tienen que ver con temas que hacen a la economía marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido. El gran astillero argentino es marplatense.
Bien, decía en la apertura del programa que el INDEC dio a conocer muchos datos realmente sobre la marcha de la economía a lo largo de esta semana. Datos que tienen que ver con el ritmo de la actividad económica, también con la balanza comercial, pero un dato que realmente vale la pena tener en cuenta es el de inflación mayorista, que es este que presentamos a continuación, porque de alguna manera la inflación mayorista tiende a mostrar la tendencia para la tasa de inflación en los periodos subsiguientes, porque básicamente la inflación mayorista lo que refleja es la evolución de los precios que se pagan antes de que lleguen justamente los artículos al consumidor final. Y aquí tenemos los números de lo que ha sido febrero, 7%, es decir, por encima incluso de la inflación minorista que conocimos hace unos días nada más en lo que tiene que ver con la inflación que registra el índice de precios al consumidor, con lo cual el primer bimestre termina con una suba de precios mayoristas del 14%, que también es superior al acumulado del primer bimestre, con lo cual aquí lo que hay que pensar es que, como ya están mostrando varios indicadores, marzo muy probablemente arroje un dato de inflación incluso por encima del 7%, lo que obviamente preocupa y mucho al gobierno y a la sociedad. Primer tema que tiene que ver con la marcha de la economía local, esta semana Mercados y Empresas. Bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con el ingeniero Renato Rosero de la Cámara de Comercio Electrónico en la delegación de aquí de Mar del Plata y la región, para hablar sobre tendencias de comercio electrónico. Usted sabe que bueno, todo lo que tiene que ver con las ventas online ha crecido exponencialmente en los últimos años, 2022 no fue la excepción. Y ahora contamos con el estudio anual de 2022. Ustedes saben que la CASE hace un estudio anual junto con Kantar, una consultora, un estudio de la oferta y de la demanda, ¿no? Y ese estudio hace 12 años que se hace desde la Cámara, lo cual nos permite compararlo y tener una medición de la evolución, ¿no? Y la verdad que estamos muy conformes, sigue durante 12 años de forma sostenida creciendo. Nosotros lo que más miramos es el crecimiento de pedidos y de productos vendidos, porque digamos eso no depende de la inflación, sino es la cantidad de pedidos que se hacen online y la cantidad de compradores en línea. La cantidad de pedidos subió un 8%, estamos hablando de 211 millones de órdenes de compra de pedidos online. La cantidad de productos vendidos son 422 millones de productos, es un 11% más que 2021. Siempre comparamos ahora 2021 con 2022, ¿no? Que son los años cerrados. Y la facturación subió un 87%. Estos son medidos ya en millones, son 2.8 billones, o sea, 2.800 millones de millones, digamos, ¿no? Que a veces tiene más impacto si uno lo mira por día, son 8.000 millones de pesos por día que se venden, o por minuto, son 5 millones de pesos de facturación por minuto que se venden online, con lo cual realmente los números llaman la atención y sigue creciendo. Y el otro dato importante que se viene midiendo hace algunos informes es la cantidad de nuevos compradores que empiezan a comprar online. Y este año fueron más de 1 millón de nuevos compradores. O sea, ese dato de nuevos compradores creció un 59% respecto a los nuevos compradores de 2021, del año anterior. Con lo cual ese es otro indicador también que muestra que cada vez es mayor el crecimiento de nuevos compradores que adoptan el e-commerce. Ya hoy tenemos 22 millones de personas que están comprando online, ¿no? Esto ya demuestra y certifica lo que ustedes venían hablando hace años, de que las empresas, los comercios tienen que ayornarse sí o sí y invertir en lo que es la venta online, porque si no están perdiendo clientes. Así es. Nosotros de las empresas que participan en la encuesta que venden online, que hoy los comercios y empresas que venden online, la verdad que son una gran mayoría, de esas empresas se les pregunta qué porcentaje de su facturación es online y más del 41% dijeron que las ventas online ya representan más del 10% de facturación de la empresa. Hay algunas que mucho más porque venden o solo online o primordialmente online, pero en promedio el 41% ya el online representa más del 10% de toda su facturación. En las que tienen distintas cadenas, que tienen varios locales, inclusive el online ya representa la venta equivalente a varios locales, ¿no? En algunos casos. Con lo cual, sí, ya es un canal fundamental. Esto que estoy diciendo yo es de la venta que se cierra online. Pero cuando vos le preguntás al consumidor si para tomar una decisión de compra offline, o sea, en el comercio físico, usaron herramientas online,
el 80%, 8 de cada 10 te dice que sí, con lo cual la herramienta online, el e-commerce, pasa a ser una herramienta fundamental aún cuando la compra la haces en el local. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, aunque en los números que yo digo de facturación y de pedidos no está medido, porque la compra no se cerró online, pero si vos no tenías presencia online, estaba fuera de la decisión de compra de esa persona. Y por supuesto, todos los indicadores muestran una tendencia al alza, ¿no? De lo que tiene que ver con operaciones de comercio electrónico durante el 2022 en la Argentina. Aquí ponemos el número, de alguna manera, lo que describía el ingeniero Renato Roseló, básicamente para marcarle que la facturación creció en 87%. Un detalle, ese registro es inferior a la tasa de inflación, que estuvo en el 95%. Esto tiene que ver, evidentemente, con la pérdida de poder de compra, ¿no?, del consumidor en la Argentina. Pero en términos físicos, los artículos vendidos crecieron 11% en el año y las órdenes de compra 8%, de acuerdo a este estudio de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. En el segundo tramo de la charla con Javier Novoa, el ingeniero Roseló nos cuenta algunos aspectos más de las últimas tendencias en materia de comercio electrónico. Sí, así es, sobre todo en épocas de alta inflación como las que estamos viviendo en Argentina hoy, eso pasa a ser fundamental, porque vos tenés gran variación de precios, por eso también tenés gran dispersión de precios, no hay precios de referencia, entonces la comparación pasa a ser más importante que en una época de estabilidad. Y Internet te da la posibilidad, como vos bien decís, de comparar un mismo producto en distintos vendedores y rápidamente ver cuál es el precio de referencia y lo que es un precio razonable para ese producto. Entonces ahí te ayuda muchísimo el comercio electrónico, que si tenés que salir a recorrer un montón de locales para tener ese precio de referencia. Renato, si bien corresponde al 2023, ¿qué pasa en el verano? ¿Hay menos movimiento online con el turismo? ¿Se mantiene igual? Por lo general, nosotros no medimos mes por mes, por lo general cambian un poco el mix de productos, pero generalmente se mantiene, o sea, a lo largo del tiempo se mantiene. Lo que pasó a partir de la pandemia es también que la regularidad de la venta online de productos que son de alta rotación, como productos, alimentos y bebidas, cosméticas, empezó a tener una participación más fuerte en el e-commerce y esos productos se compran a lo largo de todo el año, entonces realmente no hay tanta estacionalidad. Lo que sí notamos es en 2022 un cambio en los productos que tuvieron mayor facturación y se nota claramente el efecto post pandemia, en el cual el consumidor durante la pandemia no pudo gastar mucho. Quienes tienen la posibilidad de que les quede un resto para gastar, que es una parte de la población, porque sabemos que hay una parte que no puede darse, digamos, ese lujo, y ahí vemos que eso se nota claramente. Nosotros durante la pandemia veíamos que los rubros de mayor facturación eran los bienes de primera necesidad, como alimentos y bebidas. Ahora cambió y vemos en mayor facturación de nuevo está pasajes y turismo, cosméticos, entradas a espectáculos, indumentaria deportiva y no deportiva. Esos son los 5 rubros que más facturaron en 2022. Y eso tiene una lectura, una interpretación que, por un lado, al salir de la pandemia, hay un interés por darse algún gusto y consumir en algo que durante la pandemia no se podía hacer. Y por otro lado, también que es difícil el acceso a bienes durables, entonces ante la imposibilidad de comprar un bien durable, cambiar el auto, comprar una propiedad, muchas veces el consumidor prioriza hacer un viaje, ir a un espectáculo, entonces por eso creemos que se da este cambio en el mix de productos en cuanto a la mayor facturación, ¿no? Justamente hablas de la pandemia y la última pregunta iba relacionada con eso. Detectaron que en la pandemia obviamente desapareció el turismo, aumentaron los bienes de primera necesidad como los alimentos, luego nos has comentado cómo empezaba a recuperar nuevamente el turismo. Imagino que en el funcionamiento interno de CASE estos balances anuales son fundamentales para ir viendo cómo se desarrolla el mercado y hacia dónde apunta, ¿no? Sí, tal cual. Lo bueno es que por un lado retomó, esto que yo estoy diciendo es en facturación y claramente cuando uno compara pasajes y turismo con alimentos y bebidas, el ticket promedio es totalmente distinto y es lógico que en facturación, como se recuperó el turismo post pandemia, aparezca de nuevo en los primeros lugares, en primer lugar en facturación. Sin embargo, lo bueno es que los hábitos de consumo cambiaron y ese cambio de hábitos llegó para quedarse y lo que decía hace un ratito, que
alimentos y bebidas, que era algo que antes no se compraba mucho online, en pandemia se empezó a comprar y ahora se sigue comprando. Claro. Entonces esos productos de alta rotación y alta frecuencia de compra ya se compran online como algo habitual, aún siendo que ya no es necesario como sucedía en la pandemia. Hasta aquí entonces las últimas tendencias en materia de comercio electrónico, en la palabra del ingeniero Renato Roseló de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Vamos a cerrar ahora este bloque compartiendo más datos que tienen que ver con la marcha de la economía argentina, en este caso actividad económica. Otra vez datos del INDEC, bueno, datos que completan de alguna manera el complejo panorama que tiene hoy la economía argentina. Ya hablamos mucho de inflación, le mostré los precios mayoristas, anticipando de alguna manera una inflación incluso superior a la que tuvimos en febrero para el corriente mes de marzo. Pero el otro problema serio que hay actualmente en la economía argentina tiene que ver con que se completa el escenario más perverso que hay en una economía, que tiene que ver con el fenómeno de la estanflación, estancamiento o caída de la actividad económica con una tasa de inflación elevada. Ahí usted tiene los números que dio a conocer el INDEC para lo que fue el cierre del año 2022. Es cierto, como han publicado la mayoría de los medios, que la actividad creció 5,2% durante el año, pero el dato relevante es el cambio de tendencia que se observa sobre el cierre del año 2022, cuando, por ejemplo, uno pone el dato del cuarto trimestre del año, que muestra una caída del 1,5% en relación al tercer trimestre de 2022, con lo cual está bien, de punta a punta el año marca un crecimiento superior al 5%, pero comenzó a caer la economía en el segundo semestre del año pasado, con lo cual, le repito, a la elevada inflación, se le agrega este componente perverso de la caída en el nivel de actividad económica que hace, por supuesto, mucho más difícil el tránsito actual por el ritmo de la economía argentina. Hacemos ahora una nueva pausa en mercados y empresas y enseguida continuamos compartiendo datos macroeconómicos y también temas que tienen que ver con la marcha de la economía marplatense. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. En OCE siempre pensamos en vos y encontramos la manera de simplificar las gestiones de pago. Desde mayo recibirás tu factura todos los meses, en tu casa o por mail. Para conocer el nuevo calendario de vencimientos, consulta el cronograma en nuestra web. Recordá, desde mayo, la factura de OCE será mensual. Toma nota. Bien, y abrimos este tramo del programa hablando de otro de los datos que dio a conocer el INDEC a lo largo de los últimos días, datos de empleo, que muestran una mejoría en términos de la ocupación en la Argentina durante el año 2022, obviamente de punta a punta, y esto tiene que ver con lo que ha sido el crecimiento de la economía, como le contaba en el cierre del bloque previo. Aquí ponemos los números en pantalla. Básicamente los tres datos más interesantes, me parece, del informe que dio a conocer el INDEC, tienen que ver con que la tasa de empleo creció 1 punto porcentual en el año para llegar al 44,6%. Aquí le recuerdo que la tasa de empleo lo que mide es el porcentaje de la población con una ocupación con respecto al total de la población de la Argentina. El segundo de los datos es el tradicional índice de desempleo. Aquí le recuerdo que la medición lo que indica es el porcentaje de población ocupada, pero no en relación a la población total, sino a la población económicamente activa. Esto es la gente que tiene un trabajo o incluso se contempla ahí también la gente que busca activamente un trabajo. Aquel que es un buscador de empleo que no ha conseguido un trabajo y por alguna razón deja de buscarlo, no se contempla
en el cociente de esa relación, con lo cual es un dato que por eso vale la pena complementarlo, por ejemplo, con la tasa de empleo. Pero básicamente el índice de desempleo también muestra una mejora, 0,7 puntos porcentuales, 6,3% termina el año, el subempleo 10,9%. En este caso la caída es de 1,2 puntos porcentuales. Obviamente estas tasas no miden calidad de empleo, que es seguramente un tema que habría que analizar con mucho más profundidad, porque se ha generado mucho empleo precario en los últimos tiempos en la Argentina. Por ejemplo, cuentan en estos indicadores como empleados algunos monotributistas de bajos ingresos y obviamente trabajos que se realizan de manera informal. Volvemos a cambiar de tema, hablamos ahora de justamente registración laboral, un tema del que se ha ocupado la gente de la CGT y mucho en los últimos años. En la charla con Javier Novoa, el líder de la CGT marplatense, nos cuenta cómo está el tema de la registración laboral aquí en nuestro distrito. La verdad que comparado con el 2022 muy bien, la verdad que se ha registrado muchos trabajadores, se ha regularizado muchísimo, pero bueno, también sabemos que falta todavía mucho trabajo, así que por eso también hemos salido a la calle con algunos gazebos a repartir folletería que tiene que ver con tratar de que los trabajadores sepan sus derechos. Nosotros decimos que nadie puede defender sus derechos si los desconoce. Bueno, la idea era salir también a darle a la ciudadanía la información necesaria para saber cuáles son los derechos que tiene, y siempre lo decimos, no necesitamos que un trabajador se sepa todas las leyes de trabajo o todo el convenio de su actividad, el convenio colectivo, simplemente poder saber leer su recibo de sueldo, que diga por qué cobra vacaciones, cómo las tiene que cobrar, el aguinaldo, las horas extras, lo que tiene que cobrar por hora. Básicamente eso es lo que cada trabajador debe saber, y es lo que estamos haciendo ya al final de este año, del 2022, que empezamos con esta campaña de folletería, de empezar a repartir folletería. Pero insisto, esto es algo que se viene haciendo durante todo el año, insistimos, se ha mejorado muchísimo. Nosotros tenemos en todas las estadísticas, lo habrán visto en diferentes medios, por ejemplo, quien tenía mucha informalidad era el gremio de gastronómicos y ha corregido bastante, y lo dice su secretario general, falta todavía, pero bueno, se ha corregido mucho. En ese camino estamos. Ahora en particular estamos también en el puerto con las cooperativas, con establecimientos que no tienen su gente registrada, y estamos acompañando a unos trabajadores que están haciendo acampe en un frigorífico en particular, que es Ostramar, pero a su vez están el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Nación, el Sindicato de SOIP, AFIT y Aduana, nuevamente haciendo inspecciones, a ver si podemos regularizar esa informalidad que hay en algunos establecimientos del puerto de Mar del Plata. José Luis, durante el verano es habitual que vengan muchos empresarios y también trabajadores gaviotas que trabajan en la ilegalidad total, informalidad, sin registrarse. Obviamente le sacan empleo al marplatense. ¿Han detectado esto o ha sido un verano un poco más tranquilo en ese aspecto? No, esto es lo que se ha detectado, que es lo que sucede todo el año. Por eso decimos, obviamente se intensifican los controles en verano, por la cuestión del turismo, porque hay mucha más gente y porque algunos negocios tienen más trabajo, entonces se intensifican los controles. Pero no quiere decir que solamente se haga durante los 3 meses de verano, se hace durante todo el año. Insistimos, lo que se hace en verano es agregar más inspectores, intensificarlo más, y normalmente todos estos controles se hacen en el centro de la ciudad, donde más negocios hay. Le hago la última consulta sobre el salario mínimo vital y móvil. ¿Se ha actualizado? ¿Qué opinión tiene al respecto? La verdad que seguimos pensando que es poco. Llegar a los 80.000 pesos, hoy escuchaba algunas declaraciones de algunos de los dirigentes que estuvieron en esa reunión de la Comisión del Salario Mínimo, y algunos planteaban que estar 4 horas discutiendo por 18.000 pesos en un gobierno peronista, a nosotros nos parece que falta mucho. Los trabajadores no se puede estar discutiendo el salario mínimo cuando la canasta de 80.000 pesos, cuando la canasta básica está arriba de 180.000 pesos. La verdad que, insisto, coincido con algunos de los dirigentes que estuvieron en esa reunión, que decían, y molestos, que estar 4 horas discutiendo por 18.000 pesos es una vergüenza para un gobierno peronista.
Así analizaba entonces José Luis Rocha, el líder de la CGT marplatense, bueno, cómo está el tema de la registración laboral, advierte algunas mejoras a partir de las acciones que se han hecho en los últimos años, y también dejaba Rocha alguna referencia a lo que ha sido el último incremento del salario mínimo vital y móvil con la natural, le diría, disconformidad, ¿no?, que hoy tienen en general los asalariados, porque está claro que el poder de compra de los trabajadores ha caído y mucho en los últimos años. Tenemos un segundo tramo de la charla de Rocha con Javier Novoa, donde Rocha comienza haciendo referencia a este debate que se ha generado a partir del enfrentamiento con el concejal oficialista de aquí de Mar del Plata, Fernando Muro, a partir de lo que fue la difusión de los datos de informalidad laboral aquí en la ciudad de Mar del Plata. Sobre el tema, Rocha comentaba lo siguiente. La verdad que sí, una controversia a nosotros nos molesta y mucho, por eso salimos a contestarle al concejal Muro, porque pretender decir por las estadísticas que hay que son reales y que son datos reales que ha recabado el Ministerio de Trabajo de provincia, salir a decir que es perseguir a los emprendedores, a los empresarios, la verdad que da vergüenza. Esos datos que dio el Ministerio de Trabajo y que publica un diario de la ciudad son datos recabados durante todo el año, con lo cual mal se puede creer que es una persecución. Simplemente el trabajo que han realizado los diferentes gremios con los dos ministerios, en algunos casos con AFIT, que se ha realizado durante todo el año. Esos datos es lo que nos da un 40% de informalidad, un 45% de informalidad, de no registración. Bueno, ese trabajo se ha realizado durante todo el año. Entonces, la verdad que indigna que un concejal esté diciendo que es persecutorio. A nosotros, a las claras, nos da el pensamiento que se tiene desde el jefe de la ciudad, que es el intendente Montenegro, porque no olvidemos que Fernando Muro es concejal de Juntos por el Cambio. Es el pensamiento que ellos tienen. Nosotros planteábamos con respecto a esto que ellos se jactan de que las habilitaciones hoy tardan 24 horas. Nosotros eso nos parece perfecto, de que una habilitación de un comercio se pueda hacer en 24 horas. Lo que está claro y sabemos es que esa habilitación al municipio no le interesa si tiene trabajadores dentro de un establecimiento, en qué condiciones están, si están en blanco, si están mal registrados, si están en negro. A ellos simplemente les importa, como dicen ellos, el laburo. Y el laburo, está bien que se abra un establecimiento, un restaurante, un café, un kiosco, una tienda, está perfecto. Pero los trabajadores que realizan tareas dentro de esos establecimientos tienen que estar bien registrados como corresponde. Nosotros hablamos en este caso de la ley, no hablamos de otra cosa. Pretender que los trabajadores estén en negro es ilegal. Imagino justamente que los controles del Ministerio de Trabajo van en pos de garantizar los derechos y las condiciones laborales y no en perseguir a quien da la fuente de trabajo, sino obviamente estaríamos en una ciudad con todos desempleados. No, por supuesto que no. Nosotros, la idea es que cada trabajador que está trabajando esté registrado como corresponde, que esté registrado sus 8 horas, que cobre lo que tiene que cobrar por convenio. Por eso nosotros decimos desde la CGT, esta campaña de registración que venimos realizando desde el principio del año 2022, cada gremio en particular ha hecho las inspecciones que tiene que hacer con el Ministerio de Provincia, el Ministerio de Nación, con la AFIT. Y el resultado de todo eso es esta estadística que los números, los guarismos que está dando, es la estadística de todo el año. Por eso decimos, Fernando Muro sale a decir que esto ocurrió solamente en el verano. No, solamente en el verano no, se ocurrió todo el año. Obviamente en el verano se intensifica porque vienen inspectores desde La Plata y se intensifican las inspecciones porque se apunta más al centro, donde están todos los comercios, los restaurantes, los kioscos, las tiendas, porque en el verano es cuando más gente se emplea. Pero no es persecutorio, es simplemente tener las cosas en regla, como decimos. Estamos buscando la legalidad. Ahora, si ellos piensan que eso está mal, significa que los trabajadores que trabajan en lugares donde están totalmente registrados, esos comercios están trabajando en desigualdad con los que no tienen a todos sus trabajadores en regla. Bien, y después de la palabra de José Luis Rocha, secretario general de la CGT de la ciudad de Mar del Plata,
Pasamos a compartir otro de los datos importantes desde el punto de vista macroeconómico que dio a conocer el INDEC en la semana y que tiene que ver con lo que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, lo que se conoce habitualmente como el saldo de la balanza comercial. Aquí le ponemos los números en pantalla, donde hay varias cosas para destacar, ¿no? Por un lado, que en el primer bimestre han caído tanto exportaciones como importaciones. Un dato realmente preocupante es la caída del 15% en las exportaciones, pero también la caída de las importaciones del 4% porque está marcando básicamente la creciente restricción que está implementando el gobierno en términos de limitar el ingreso de bienes, entre otras cosas bienes de capital, piezas y accesorios que se utilizan en la producción, por lo que es el déficit de reservas internacionales del Banco Central. Pero aquí lo que tenemos que destacar es que caen las exportaciones, caen las importaciones. Si uno toma el balance de lo que fue solamente el mes de febrero, uno ahí llega a un superávit de 182 millones de dólares, algo que usted no tiene en pantalla. Porque lo más relevante es el balance del primer bimestre, porque marca de alguna manera la tendencia que se está viendo en el intercambio comercial de la Argentina. Ahí el dato es que durante el primer bimestre la Argentina acumula un saldo negativo de 261 millones de dólares. Esto es, hay más importaciones que exportaciones. Esto a pesar, como le decía anteriormente, del superávit de 182 millones del mes de febrero. Y esto compara, fíjese con lo preocupante básicamente del dato del déficit de 261 millones de dólares, con el superávit que en el primer bimestre del año pasado la Argentina tenía por 1.115 millones de dólares. Ha cambiado y mucho realmente el número del balance comercial de la Argentina al arranque del año, y para colmo esto hay que agregarle lo que va a ser seguramente el impacto de la sequía en los próximos meses sobre la cosecha gruesa que tan preocupado tiene al gobierno nacional. Números complicados también por el lado del comercio exterior del país. Nueva pausa en Mercados y Empresas y enseguida continuamos con más información. Gran astillero argentino es marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. ¿Sabés que podés realizar tu reclamo por EDEA WhatsApp? Escribinos al 2236 34 33 32. Agendanos en tus contactos. Te lo repetimos. 2236 34 33 32. Escribinos un WhatsApp y seguí los simples pasos para realizar tu reclamo. Es fácil y más rápido. EDEA, Comunidad y Energía. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido.